Hola querida comunidad de los Mensajeros de la Paz. Les saluda tu hermana, tu amiga Kimberly Kramer desde tu casa aquí en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto recibirlos en esta ocasión y estoy recordando muy especialmente todas las oportunidades que Dios nos ha dado con los Mensajeros de la Paz y San Roque, de estar en la presencia de Dios y de vivir verdaderos milagros en nuestra vida, verdaderos cambios y transformaciones. Y he sido testigo tantísimas veces de todo lo que Dios hace por medio de esa gran comunidad, que me da mucho gusto participar con ustedes en esta jornada. Muchas gracias, Padre Gustavo. Ya sabes que te quiero mucho. Algunos no saben que conocí al Padre Gustavo hace muchos años atrás, cuando tuve la dicha de vivir en Buenos Aires, en San Isidro. Y el Padre Gustavo asistió a un retiro que estaba presentando, que tuve la dicha de organizar para la región Buenos Aires, con mi mamá, que dio un curso de predicadores en Luján, y fue la primera vez que conocimos al Padre Gustavo. Y luego lo invité a México antes de que él escribió su primer libro. Me acuerdo que organizamos un retiro con unas amigas muy queridas, y una de ellas, una gran mujer de Dios, Carmen, le sugirió al Padre Gustavo escribir libros. Le dijo que estaba haciendo tanto bien con sus retiros de sanación interior, con sus conferencias, pero que le sugirió dejar todo en libros, y ha sido de ahí en adelante un gran escritor. Gustavo, has hecho tanto bien y me alegra mucho de ser tu amiga en primer lugar y de ser testigo del poder de Dios operando en ti y por medio de tu gran ministerio. En San Roque tuvimos tantas experiencias con tu bella comunidad de San Roque, y también ahora con los mensajeros y en monasterio. Lástima que estos tiempos no nos permite vernos en persona, pero seguramente Dios nos permitirá muy pronto esta oportunidad. Y Diego, pues te conocí recién llegado de Colombia con el Padre Gustavo, viendo la posibilidad de esta llamada de Dios sobre tu vida. Y pues qué alegría poder predicar este retiro, esta jornada de evangelización con estos dos grandes sacerdotes, pero más que todo muy amigos míos. Hoy estamos concentrándonos en el tema de la liberación. No es un tema, es un proceso, es una acción de Dios que nos quiere libre. Estamos buscando la plena felicidad, la vida en abundancia que Dios nos promete, de lo cual Jesús habló en Juan capítulo 10, donde nos habló de la acción del mal y de lo que Él promete. Sabemos que en Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús les estaba explicando que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y Jesús dice, y lo vuelvo a decir hoy, pero yo vengo para dar vida, y vida en abundancia. Sabemos que la libertad es una elección. Dios nos da la oportunidad de vivir como esclavos o de vivir libres. Y me impresiona porque, pues francamente, si yo fuera Dios, pues obligaría a todos a vivir en felicidad, en libertad, en todas las bendiciones que Dios nos ofrece. Pero como su amor es tan perfecto, nos da la oportunidad de recibirla o de rechazarla. Así que en este primer momento te invito, vamos a orar y vamos a abrir nuestros corazones. Y si usted quiere, porque es una opción, usted es libre. Si usted quiere abrir su corazón a Dios, es el momento para hacerlo. Y lo hacemos como todos los santos nos ha hablado del poder del señal de la cruz. Vamos a comenzar este mensaje con el señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos de todo mal. Lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y ahora invoquemos la intercesión de María Santísima. Ustedes se dan cuenta, soy muy mariana. Aquí están en mi recámara y hay una foto justo atrás de mí de la Virgen de Luján y tengo a nuestro gran amigo, el Padre Gabriel Ortelli, en este momento durante la grabación, en su presencia en la Basílica de Luján orando por nosotros. Y también más al fondo está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Estamos aquí en México y vamos a poner toda esta tarde, toda esta jornada de oración bajo su protección. No hay nadie que Satanás teme más. Al mencionar los nombres de Jesús y María, los demonios huyen. Al comenzar a rezar la Ave María, Satanás está presente perturbándonos. Si está presente en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, al invocar a Jesús y María, todo poder del mal está alertados que estamos invocando al poder de Dios. Y Él sabe que perdió, Él sabe que quedó vencido con esta primera gota de sangre que Cristo derramó en el jardín y luego en la cruz. Él sabe que está derrotado, pero lo que pasa es que nosotros a veces no lo sabemos. A veces nosotros vivimos como si todavía estuviéramos en una lucha. Vivimos como si fuéramos vencidos o víctimas. Y apenas oremos la oración por excelencia de liberación, de lo cual Jesús enseñó a sus discípulos, y ahora vamos a ponernos bajo el manto de María. Vamos a escondernos. Es como niños pequeños en confianza que toman la mano de su padre o toman la mano de su madre. En este caso vamos a ponernos bajo el manto de María y su protección para que podamos recibir el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Y lo hacemos sencillamente recordando ese momento bellísimo de la encarnación, donde podemos decir juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, toma posesión de nuestra vida. Entra, derrama tu poder sobre nosotros. Rompe todo poder del mal en ese momento que quiere ser obstáculo a la transmisión, a nuestra capacidad de entender, a la capacidad de recibir. Cualquier obstáculo puede ser por traumas, puede ser por incredulidad, puede ser cualquier obstáculo, rómpelo en ese momento para que los hijos de Dios que escucharán este mensaje pueden ser liberados y pueden aprender a vivir su libertad en Cristo. Quita cualquier confusión. Jesús dijo que en tu venida nos llevarías y nos llevarás a la verdad, a la plena verdad. Queremos entender cuál es la verdad de nuestra vida, cuál es la verdad de nuestro llamado, cuál es la verdad de nuestra existencia en Cristo, de nuestra pertenencia en su iglesia y en Él. Ayúdanos a comprender estas verdades, ayúdanos a vivirlo. Quita cualquier obstáculo, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestra vida, pasado, presente y futuro, a la acción de Dios en nuestra vida. No permites que ninguno que escucha este mensaje quede igual. Que sea un mensaje de bendición, que sea un mensaje de transformación. Lo pedimos con la intercesión de todos los ángeles, del arcángel Miguel, de todo el ejército de la milicia celestial,
Pedimos la intercesión de todos los santos, de todas las santas en el cielo, de todos nuestros antepasados que han llegado al cielo. Estamos cubiertos en este momento con la preciosísima sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, listos para escuchar el mensaje de vida que Dios tiene preparado para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos, y así debe ser todos los días, de cubrirnos con toda la protección de Dios, de saber quién es Dios y quiénes somos nosotros y de acudir a Él. A mí me sorprende mucho, ¿saben? Las personas que dicen no tengo tiempo para orar. A mí me sorprende mucho que uno piensa que puede vivir esta vida sin Dios. A mí me sorprende mucho porque uno tan frágil, dependiendo en sus propias fuerzas, con razón están todos tan agotados, tan derrotados, tan miedosos, tan llenos de ansiedad. Con razón, porque no han aprovechado de lo que Dios nos ofrece. Fíjate que Dios ya nos liberó. Es impresionante ver a las personas luchando para ser libres. Y yo digo, ¿será que no conocen a Dios? ¿Será que no conocen a Dios, que no tiene una vida de oración, que no está viviendo bajo su protección, que no están acudiendo a todas las herramientas que tenemos para mantenernos en libertad? ¿Será? Y yo digo que en primer lugar, lo más importante sería de poder contestar la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y si usted no ha aprovechado en este mes de septiembre, es un tiempo por excelencia que la iglesia dedica todo el mes a la Biblia. Y para contestar quién es Dios, eso quiere decir que han leído toda la Biblia, ¿no es cierto? Lo han leído de Génesis a Apocalipsis, ya tienen tus citas bíblicas memorizadas, ya tienen los textos favoritos, todo subrayado. Si yo fuera a tu casa en este momento, podría encontrar tus Biblias, todo subrayado. Puedo preguntarte cualquier texto y usted me puede dar la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo dices que conoces a Dios si nunca han leído la Biblia? Entonces vamos a hacer un propósito. Escuché hoy en la Santa Misa que al comenzar el mes de septiembre, que nos recomiendan comenzar con el libro de Hechos de los Apóstoles para saber nuestra gran herencia en los inicios de la Iglesia, en la venida de Pentecostés, del Espíritu Santo que fue derramado sobre todos y cómo fue transformando todos los discípulos, qué es lo que los discípulos hacían, cuál fue la llamada de San Pablo, cómo organizaron las diferentes comunidades, cómo los discípulos ya entraron en esta acción del Espíritu Santo cuando ya entendieron cómo orar, cómo hablar en el poder del nombre de Jesucristo. Vemos en los inicios de Hechos de los Apóstoles a Pedro y Juan que llegan al templo y le dicen al cojo de nacimiento, levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ya no vemos el mismo Pedro, ya no vemos el mismo Juan, vemos a los discípulos llenos del Espíritu Santo, compartían todo, vivieron en comunidad, vivieron unidos, se apoyaron mucho en la oración de la comunidad, no tenían temor, estaban viviendo una persecución impresionante, encarcelados, los estaban no sé si golpeando es la palabra, pero los estaban haciendo sufrir en la cárcel, pero ya no vemos a los discípulos igual, no tenían miedo, no vivían angustiados, ya no estaban preocupados del día a día, ya entendieron cuál era su misión en unidad, en unión con nuestro Señor Jesucristo, formando parte de su cuerpo, como después San Pablo escribiría, que formemos
parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo, porque si no entendemos cómo inició la iglesia, cuál era la acción del Espíritu Santo en los discípulos, cómo actuaron, cómo oraron, cómo vivieron en comunidad, cómo es que Dios respaldó sus predicaciones con obras de señales y poder, que decía el texto que donde pasaba San Pablo con los con la con los panuelos, la gente quedaban sanados, y la sombra de San Pedro. Vemos que hoy en día Dios está obrando milagros. Dios no está limitado. Este COVID para Dios no es nada. Él está permitiéndolo para nuestra purificación, para nuestro crecimiento. No tengan miedo si han perdido de trabajo, si se han enfermado, si algún ser querido ya se adelantó con el Señor por medio de esta enfermedad o cualquier otra enfermedad. No tengan miedo. Pero si no hemos leído la Biblia, si no conocemos lo que sucedió en los inicios de la iglesia y en las cartas que luego escribieron los apóstoles, y luego si no hemos leído los evangelios sinópticos, San Marcos, San Mateo, San Lucas y luego San Juan, para profundizarnos en la teología de Dios. Él fue testigo hasta pie de la cruz con la Virgen Santísima, tiene una profundísima relación con Dios y tiene mucha revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para decir, quiero saber cómo orar por liberación, estoy dando como este primer punto, y es importantísimo. Tienes que poder responder quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es Dios Padre. Tienes que poder describir y entender quién es la Santísima Trinidad. Y después de leer los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su misión, sus enseñanzas, los parábolas, la gente que quedó sanado, la gente que quedó liberado. Cada vez que leemos la Biblia, entendemos algo más, porque el Espíritu nos habla, es palabra de vida, nos habla a cada quien, y vamos a ir entendiendo cuál es la acción de liberación. Y no es porque Kimberly dijo, y no es porque el padre Gustavo lo escribió, y no es porque el padre Diego también lo escribió en los libros, es porque usted mismo lo ha leído en las Sagradas Escrituras. Usted mismo va a encontrar vida en abundancia en la palabra de Dios. Así que aprovechan mucho de este mes de la Biblia, leyendo, estudiando, leyéndolo en forma personal, leyéndolo en comunidad, o en comunidad como se hace hoy en día, comunidad virtual. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Cuáles son los milagros que Jesús hizo? ¿Cuáles son los milagros en relación a liberación que Jesús hizo? ¿Qué es lo que los discípulos hacían cuando los mandaban de dos en dos y les otorgó poder, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos podían predicar con el poder del Espíritu Santo, liberando? Cada vez que hay una predicación lleno del poder del Espíritu Santo, cada vez los demonios huyen. Cada vez que Cristo está presente en el Santísimo Sacramento del altar, huyen los demonios. Nada más tenemos que leerlo, y al leer el texto usted puede decir, esta palabra es para mí. Dios a mí me está hablando, Dios a mí me está invitando a compartir este milagro, a vivir este milagro. Así que la palabra de Dios se convierte para usted en tu libro de guía, de cómo orar por liberación. Claro, obvio, te recomiendo comprar el libro del Padre Gustavo para saber leer con los salmos, estas oraciones que ha sido preparado por el Padre para recibir nuestra liberación y vivirla. Y los libros también de Líbranos de todo mal, y cómo cerrar las puertas que hemos abierto al diablo, que han escrito en conjunto con el padre Diego. Es importantísimo, pero es
mm, tal vez más importante leer y conocer muy bien la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la gente hoy en día va inventando, ¿acaso no? Usted los escucha, dice que están diciendo algo de la Biblia o de los protestantes que sacan los textos de contexto y uno que no conoce queda muy confundido, que te dice, ¿y dónde dice que tenemos que pedir a la Virgen? ¿Y dónde dice eso? Y te tocan la puerta y uno fácilmente queda muy confundido. Pero cuando usted conoce por haber estudiado, por haber leído, por haber hecho estudios bíblicos, por haber participado en cursos, en retiros, usted sabrá que esta palabra es vida. Si usted ha leído la Biblia, lo que te va a resaltar, lo que te va a venir cuando hablamos de oración de liberación, usted va a saber que fue profetizado mucho antes la acción de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Su misión fue anunciado por el profeta Isaías. Seguramente ustedes leyeron todo el libro de Isaías, ¿no es cierto? Y usted sabe que cientos de años antes de su llegada, todo fue profetizado. Y es ahí donde Jesús entra en el templo que apenas leímos en estos días, en Lucas capítulo 4, donde toma el rollo de Isaías, lo abre frente a todos y anuncia que esta palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado, me ha ungido para proclamar la buena nueva a los cautivos. Voy a leer el texto para no confundirme. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos. Palabra del Señor. Y poniendo el texto en contexto, sabemos que en el Evangelio de San Lucas, el evangelista pone ese acontecimiento justo después del bautismo en el Jordán de nuestro Señor Jesucristo, cuando quedó lleno del Espíritu Santo y se dejó escuchar la voz de su Padre diciendo, este es mi Hijo muy amado, escúchalo. Y luego por el Espíritu Santo fue llevado al desierto, donde por 40 días estaba ayunando, estaba en oración nuestro Señor Jesucristo, y cuando recién Jesús dice, tengo hambre, yo hubiera tenido hambre antes de los 40 días, no es por nada, pero después de 40 días su cuerpo estaba debilitado, estaba sintiendo el efecto, y muchas veces cuando nosotros estamos debilitados emocionalmente, físicamente o en nuestras relaciones importantes de la familia, del matrimonio, cuando estamos debilitados, es justo cuando Satanás nos va a tratar de tentar. Cuidado, Él no nos va a tentar a veces cuando estamos bien. Él espera, es paciente, es muy paciente, puede esperar años. Y en el ministerio a veces no va a tentarte cuando estás apenas iniciando, ni en tus primeros años de sacerdocio, Diego. No va a tentar a los consagrados en este primer momento. Va a dejar tiempo, va a dejar tiempo. Y, y cuando menos lo esperas y cuando más alto Dios te ha llevado, te ha levantado y estás haciendo mucho bien para miles de personas, para cientos de miles de personas, es ahí donde Satanás así va a querer arrastrarte. En estos días estamos escuchando de algunos sacerdotes muy importantes que han dejado el ministerio, exorcistas que han dejado el ministerio. Así que nos sirve de advertencia, de siempre estar alertados, de estar en vigilancia, de no volver a nuestra vida de antes, ni darnos como que
yo diría lujo, de caer en autocompasión o sentirnos víctimas. Y pobre de mí, ¿qué hago? ¿Y qué hago con mi familia? ¿Y qué hago con mi matrimonio? No, no, vamos a ir viendo unos textos donde nos va a despertar, porque cuando más débil estamos, cuando más sintiéndonos víctimas, cuando sintiéndonos atrapados en depresión, en desánimo, en tristeza, yo no sé a quién estoy hablando, pero el Señor te está diciendo, yo he venido para anunciar tu libertad, yo he venido para romper el yugo de la esclavitud, yo he venido para liberarte del cautiverio en lo cual tú estás viviendo, porque el Señor nos ofrece vida, vida en abundancia, y no quiere que sus hijos estén tirados como si fueran derrotados. Yo no sé a quién estoy hablando, pero te recuerdo que tú eres un hijo de Dios y Dios te liberó, así que te levantas hoy día, e invocas al Espíritu Santo, a su poder, porque en tu debilidad tú vas a perder todo. Y Satanás va a lograr lo que está intentando en tu vida, de matar, robar y destruirte. No te dejes, no te dejes. Acuérdate que Jesús fue tentado también, fue llevado, impulsado, yo diría a patadas, de parte del Espíritu Santo al desierto. Pero ¿cómo es que Jesús respondió a la tentación? ¿Cómo es que él pudo hacer frente? Él no tuvo que gritar, él no tuvo que hacer gran cosa. Él nada más tenía la palabra de Dios en su corazón. Él sabía quién era. Él sabía que es y era el Hijo de Dios vivo. Él sabía que él tenía autoridad sobre Satanás. Él sabía quién era el enemigo, pero más importante, él sabía quién era él. Entonces, cada uno de sus respuestas, inclusive desde la cruz, sus respuestas, cuando dijo tengo sed, cuando dijo, o sea, no me abandonas, todo fue Jesús repitiendo el Salmo 22 o Jesús repitiendo los salmos y él contestaba la tentación con la palabra de Dios, estaba en su corazón. Yo me acuerdo, soy hija de misioneros y los protestantes a veces tal vez educan a sus hijos con la palabra de Dios en una forma diferente, porque yo a los 7 años ya me tenía con todos los cantos y toda la escuelita dominical, memorizando los textos, sabía todos los libros de la Biblia, sabía quiénes eran los profetas, mayores, menores, sabía la historia de Israel, todo esos personas y personajes tan importantes del Antiguo Testamento, sabía todos los evangelistas, los viajes de San Pablo, tenía textos memorizados, porque eso sí, los protestantes te contestan desde la palabra de Dios, lo tiene aquí. ¿Y qué pasa con el católico que nunca ha leído la Biblia? De verdad que se explica mucho de por qué estamos como estamos y por qué estamos viviendo como si fuéramos derrotados. Jesús sabía quién era, entonces él contestó cada una de las tentaciones desde la palabra, diciendo del pan no solamente vive el hombre, y el diablo diciendo si me adoras te voy a entregar todo eso, o brinca que los ángeles te cuidarán. Hoy en día la gente se confunde tanto, pero yo diría que porque realmente no saben quiénes son y no saben quién es Dios. Y para hablar de cómo orar, oraciones de liberación, yo me atrevería a decirte que no lo hagan. Si tú no sabes quién es Dios y si tú no sabes quién eres en Cristo, sería hasta peligroso que usted orara en el nombre de Jesús, que usted invocara el Espíritu Santo, porque no es nada más decir palabras, es vivir la realidad de lo cual nos enseña la palabra, vivirla, no solamente repetirla, no solamente saberla de memoria.
Yo creo que muchos de nosotros que ya llegamos a pasados de los 50 años y con muchos años en la predicación y el ministerio, somos testigos de que ahora sí podemos decir que con toda esta relación de muchos años en la presencia de Dios en la palabra, viviendo bajo la protección de María Santísima, consagrada a ella, viviendo llenos del poder del Espíritu Santo, recién ahí uno puede llegar a decir, ya sé quién soy. Ya sé que soy una hija muy amada de Dios y lo puedo buscar todos los días y entrar en confianza en una oración con Él, buscándolo cada mañana, dándole los buenos días a Él antes que nadie, estando en su presencia, leyendo su palabra, llenándome de palabra de vida, alabándole, porque en la alabanza está el Señor y en la alabanza huye el enemigo. Y cuando comencemos a orar, a buscarlo, a leer la palabra, a unirnos en el rezo de los laudes en la mañana en comunidad consagrados, ¿no es cierto? A unirnos en el rezo del rosario, a unirnos como familia, como iglesia. Es ahí donde vamos encontrando nuestra fortaleza para pararnos firme, porque estamos en una guerra, no se han dado cuenta. Estamos viviendo en tiempos de obscuridad sobre todo el mundo, de falta de moral, falta de valorar la vida, de falta de moralidad, inclusive en los cristianos, en la iglesia, inclusive en los matrimonios, hay violencia, hay palabras hirientes, hay traumas de todo tipo. ¿Cuál es la explicación? Es que el príncipe de este mundo ha tomado como su lugar, se puede decir, porque cuando la gente se aleja de Dios, el enemigo entra en esas puertas abiertas. Y lo que más quiere el enemigo es hacernos caer en tentación. Por eso rezamos el Padre Nuestro pidiendo, rogándole al Padre, no me dejes caer en tentación. Reconociendo que si yo estoy en Cristo, yo me uno con su muerte y con su resurrección y puedo hablar y orar con autoridad. Pero si yo me alejo de Cristo y si no estoy viviendo en gracia y si no estoy viviendo unido en comunidad en la iglesia y si no sé quién soy en Cristo, entonces ahí estoy como fácilmente derrotada, pisoteada y todo lo demás que el enemigo quisiera hacer. Si yo podría darte cualquier consejo que más va a ser importante en relación a la oración de liberación, es vivir en gracia, estar unido a Cristo, estar en paz con uno mismo, de trabajar todas las áreas psicológicas a nivel humano, también a nivel de sanación interior. Te recomiendo ampliamente leer, no solamente conseguir, leer todos los libros del Padre Gustavo, entre muchos más autores, de leer los escritos de los santos. Mucho material tenemos, pero poco lo aprovechamos, ¿no es cierto? No estamos viviendo como Jesús en medio de la tentación, respondiendo a todo, resistiendo, sintiéndonos débiles. Es una cosa decir, siento débil, siento enferma, tengo dolor, tengo miedo. Esto es de ser humano y eso no es falta de fe, es de ser carne y hueso. Pero de dejar que estas cosas me controlan, esto no, porque yo vivo desde la fe. Inclusive en los peores momentos. Yo he enfrentado cáncer 3 veces y en las 3 veces lo vivo desde la fe. En la última vez lo viví diciendo, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Y de hecho, primer programa que hice después de la muerte de mi hijo amado Matthew, lo titulé Jesús, yo confío en ti. Es vivir nuestra debilidad
sintiendo el corazón tal vez roto en mil pedazos, sintiéndonos a veces atacados en la economía, en nuestras relaciones, en los abandonos, en los traumas del pasado, en las luchas, sintiéndonos débil, como Jesús en el desierto diciendo, tengo hambre, es decir, me siento débil. Pero las apariencias engañan, porque cuando más débil humanamente hablando somos, como Jesús en el desierto 40 días, aparentemente somos muy debilitados, pero no se da cuenta, como Satanás no se dio cuenta viendo a Jesús crucificado cuando pensó que logró la victoria sobre él, matando al Hijo de Dios de una forma humillante y cruel, escuchando a todos que él había sanado gritar, crucificarlo. Él pensó que había ganado, pero las apariencias engañan. Las apariencias engañan, porque cuando más débiles, más pequeños, más humillados, más humildes somos, es cuando Dios tiene la oportunidad de levantarnos y que su obra en nosotros se puede resplandecer y cuando podemos ser grandes instrumentos para nuestro Señor Jesucristo. Después que Jesús contestó el diablo desde la palabra de Dios, dice el texto, y Satanás lo dejó por un tiempo. Ojo, podemos orar hoy por liberación y sin duda se va a ir por un tiempo, pero hagamos un compromiso de tener nuestra casa siempre limpia, porque el demonio cuando nos deja, cuando se huye, a veces vuelve y con 7 más. En Juan capítulo 11, versículo 24 a 26, encontremos esta explicación. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Palabra del Señor, es una advertencia. En este día, lo que Dios ha puesto en mi corazón con ustedes es más el mensaje mantener, sostener. Claro, para algunos va a ser primera vez que vamos a orar por tu liberación. Y usted tiene que saber que si usted ha sido bautizado en tu nombre, tus padres y padrinos expulsaron a Satanás. Oraron en el bautismo para que Satanás perdiera control sobre tu vida. Y tú desde el bautismo en adelante perteneces a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante cuando es posible renovar los votos o promesas bautismales o compromisos bautismales donde tú mismo renuncias a Satanás. Claro, tus padres y padrinos lo hicieron en tu nombre porque en general la iglesia permite que seamos bautizados de pequeños, de bebés. Y ellos en tu nombre oraron por esa liberación y ese sacramento que recibiste. Y siempre cuando tú te sientes nada y cuando tú sientes que no puedes, acuérdate que tú eres un hijo de Dios muy amado y por tu bautismo tú perteneces a nuestro Señor Jesucristo. Es igual que la Virgen llegó a decir el día de la Anunciación, heme aquí que soy esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, ella sabía que pertenecía al Señor y que perteneciendo al Señor ella es propiedad de Dios y que Él podría hacer en ella, le daba libertad para hacer en ella lo que era su perfecta voluntad.
Voy a tomar paréntesis porque estoy recordando algo que leí de Santa Catalina de Siena, que habla del poder de la humildad. El poder de la humildad cuando estamos enfrentando una batalla espiritual y cuando estamos orando por liberación. Satanás no puede con los humildes, no puede imitar la humildad y no puede resistirla. Y Santa Catalina de Siena escribió de que estaba orando toda una noche por una niña que estaba o poseída, en el caso de que si no fuera bautizada, o oprimida, que Satanás sí intenta oprimirnos como hijos de Dios hasta que nos avivemos y nos despertemos y lo echemos fuera. El caso es de que Santa Catalina estaba orando toda la noche porque hay algunos demonios que resisten y requiere que sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando. No es en la primera, a veces requiere mucha oración y mucha oración de la comunidad para lograr la libertad. Y al final el demonio le habló a Santa Catalina y le dijo, voy a dejar la niña, pero voy a entrar en ti. ¿Y sabes cómo Santa Catalina respondió? Ella dijo, no podrías si Dios no te diera permiso. Pero si es la perfecta voluntad de Dios a que entras en mí y que dejas en paz a esta niña, que se haga la perfecta voluntad de Dios, no lo voy a oponer. Y frente a esta respuesta, primero que sabía que sin el permiso de Dios, Satanás no puede hacer nada. Cuando uno está en gracia, requiere el permiso de Dios para que Satanás nos puede atacar de cualquier manera. ¿Y por qué Dios va a permitir eso? Lo vemos en Job, ¿no es cierto? Donde vemos al enemigo presentado, al personaje Job, lo vemos presentado como el acusador que se presenta delante de Dios acusando a Job. Y vemos que Dios le dio permiso en relación a sus pertenencias y a todo menos su persona. Dijo, no puedes tocar su persona. Satanás sabe que no puede tocarnos si Dios no lo haya permitido. Y en ese día Job perdió toda su familia, sus niños, sus hijos, nada más quedó la esposa, perdió todas sus pertenencias de una. ¿Acaso no les ha pasado? A veces de mal en peor nos va. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba en la drogadicción y justo ahí es cuando encontraron 2 tumores de cáncer. A veces cuando más mal la situación está, va en peor, pero yo reconocí que nada Dios permite que no es para nuestro bien. Y como yo le dije a Dios en la muerte de mi hijo, que se haga tu perfecta voluntad. De hecho, yo prediqué ese texto de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Cuánto bien ha hecho a tantísimas personas que sabe con este ejemplo que Dios llevó a mi hijo en el momento que tenía que llevarlo al cielo. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Igual que Job entendió que si Dios lo permitió, bendito sea Dios. Su esposa no lo entendió. A veces somos atacados con los más cercanos. De hecho, la esposa de Job dijo, ya muérete. Ya, ¿para qué sigues siendo bueno? ¿De qué te sirvió ser hombre de Dios, ser tan bueno, si así Dios te va a tratar? Y él dijo, mujer, si aceptamos los momentos buenos, ¿por qué no vamos a aceptar los momentos malos? Y ahí Satanás va y dice, déjame a Job. Y Dios permitió que sufriera la enfermedad. Y hay los que hoy en día está diciendo es que COVID fue enviado, es un castigo de Dios, es una obra de Satanás, y si entendemos cómo hace las cosas Dios, no lo cuestionemos, sabemos que Dios tiene su gran propósito. Nada más oremos por su protección. Oremos por la protección contra todo mal. Nos ponemos bajo su cuidado. Y si nos toca vivir un proceso de enfermedad como hizo Job, si leen todos los
42 capítulos de Job, del libro de Job, usted entenderá que aunque Satanás tenía hasta permiso de atacarlo con una terrible enfermedad, de lo cual provocó lástima de sus amigos, que no entendieron ese plan de Dios en su vida, pero al final Job entendió y dice, antes te había conocido de oídas, de lo que otros me habían dicho, pero ahora te veo, ahora te conozco, y yo sé que nada es imposible para ti. Y dice en el último capítulo de Job que fue restaurado todo lo que había perdido y que Dios le dio 3 hijas y eran las más bellas de todo el mundo. A veces no podemos recuperar lo que hemos perdido, pero es ahí donde requiere mucha oración de sanación interior para poder soltar, para poder desprendernos, para poder perdonar, para poder ser libres de las traumas de nuestro pasado, de lo que hemos perdido en el pasado y abrirnos a la perfecta voluntad de Dios y poder llegar a decir como Job dijo, en todo momento mi plena confianza está en ti. ¿Fácil? No lo es. Fácil vivirlo en carne propia, te puedo garantizar que no es fácil. He sido atacada, me han querido asesinar, me han querido hacer toda clase de maldad. He sufrido enfermedades, la muerte de un hijo, divorcio de mis padres. Satanás ha querido atacarme. Pero heme aquí que estoy fuerte. ¿Y por qué? Porque estoy unida a Cristo. Me mantengo pequeña, como Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña. Me mantengo pequeña. Aseguro de no llegar a estar llena de orgullo ni soberbia. Lucha contra eso. Porque el momento que pierdes la humildad es como esa puerta abierta a que Satanás puede entrar. El momento que caes en pecado mortal y no estás arrepentido, que estás viviendo una vida de pecado esclavizado, eso te llevará a la muerte. Pero hoy Jesús está diciendo, vuelve a mí. Todo esto para enseñarnos cómo orar. Pero yo no me atrevería a hablar de fórmulas o de oraciones poderosas de liberación si no estamos en relación con Dios, si no sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros, porque es ahí cuando Jesús sale del desierto, entra en el templo, pero ahí en Lucas capítulo 4 vemos que ahora no es que el Espíritu está posando sobre él, no es que el Espíritu lo llevó al desierto. Aquí en Lucas capítulo 4 estamos viendo que Jesús entra con autoridad, lleno del poder del Espíritu Santo. Y frente a eso, todo demonio huye, no puede estar donde está la presencia de Jesús. Es ahí la importancia de la adoración eucarística, de alabar al Señor, que vamos a hacer al terminar este tema. Vamos a estar unidos en adoración eucarística, en oración lleno del poder del Espíritu Santo, en oración con María intercediendo con nosotros. Y frente a eso no hay demonio que nos puede resistir. Y te garantizo, si tú vuelves a Dios, si tú vuelves a Cristo, tú entenderás que Él te liberó al precio de su sangre, te mantiene libre todo momento de tu vida y te promete liberarte al último día y de llevarte al cielo con Él. No hay muerte para los que están unidos a Cristo, no existe. No hay muerte, es un cerrar de los ojos, abrir de los ojos y estamos con el amado Dios que nos liberó a lo largo de la vida. Este es el secreto para el poder en la oración de liberación. Pero vamos a leer 2 textos y entenderlos muy bien antes de concluir, 2 o 3. La primera, de Santiago capítulo 4 y versículo 7. Sométense pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Palabra de Dios. Somete cada pensamiento, analízalo,
hay que discernir. Este pensamiento, esta forma de pensar, ¿me está santificando? ¿Me está acercando a Dios? ¿Me está convirtiendo en mejor persona? ¿Me está llevando a una transformación? ¿Me está llenando de amor? ¿Me está llenando de generosidad? Es fácil discernir si algo es de Dios o no por el fruto que está produciendo. Si un pensamiento, ahora sí hablo a las amigas, a las mujeres, porque tenemos una manera de pensar que a veces nos enferma, porque damos muchas vueltas, y no me sorprende que Satanás hizo caer en tentación a Eva desde el pensamiento en primer lugar. La tentó, estaba en tentación por el pensar. A ver, mira esta manzana. Y el mirarlo es lo que hace caer a los hombres, ¿no es cierto? Míralo. Eh, no es cierto. Dios no va a hacer eso. Es como San Pedro también diciendo a Jesús, no es cierto. No puedes permitir que esto te pase. Y Jesús, reconociendo que era Satanás, hablando por medio del más cercano discípulo, San Pedro, le habló con autoridad y le dijo: Satanás, atrás de mí. No hablas según los propósitos de Dios, sino hablas desde la humanidad. Tenemos que someter los pensamientos, someter nuestro cuerpo. Si hemos perdido control con nuestros hábitos, si estamos adictos al cigarro, a la bebida, a comer lo que no debemos comer, tenemos que someter el cuerpo, someter los pensamientos, someter todo nuestro ser a Dios. Y cuando nos humillemos, porque el capítulo 4 de Santiago habla de la humildad, cuando estamos humildes sometiéndonos delante de Dios, acuérdate que Satanás no puede con la humildad, no puede. Es ahí donde nunca pudo con la Virgen Santísima, porque está llena de gracia y la más humilde. Y eso es como repelente. Yo soy americana, yo soy como que más creyente en prevenir que atender un problema. Mejor vamos a tratar de prevenir, sometiéndonos y resistiendo. No vamos a entrar en diálogo con alguien chismoso, que alguien está hablando mal de los sacerdotes, que alguien está... no. Tenemos clara instrucción de la Biblia de hasta sacarlos de la comunidad si es necesario. Vamos a resistir el diablo y vamos a hablarle con autoridad. ¿Sí entienden lo que es la oración y lo que es orar para la liberación? Cuando estamos orando a Dios, estamos en su perfecta voluntad, abiertos a que Dios haga en nosotros lo que quiere. Podemos pedir, pero aceptamos con mucha alegría cualquier plan que tiene para nosotros. Presentamos todo en plena confianza. Eso es muy diferente a cuando reconocemos que tenemos una influencia o una infestación diabólica en nuestra vida, porque ahí no estamos pidiendo permiso, ahí estamos tomando autoridad. En el nombre de Jesucristo, sal fuera de mí. En el nombre de Cristo no voy a tomar, no voy a fumar. En el nombre de Cristo someto mi vida bajo la perfecta voluntad de Dios. Y estás ordenando y usted va a saber porque se va a manifestar. Si usted está siendo atacado por un espíritu de lujuria, usted va a estar viendo pornografía, usted va a estar fantaseando, usted va a estar texteando, usted va a estar en páginas no como esta, ¿no es cierto? Usted va a estar como obsesionado, usted va a estar todo, y entonces usted va a echar fuera en el nombre de Jesucristo de tu propia vida el espíritu de lujuria. Si usted está luchando con una obsesión, todo el tiempo obsesionado, si usted está luchando con miedo, usted va a echar el espíritu de muerte, el espíritu de enfermedad, espíritu de miedo, usted con la autoridad en Cristo y únicamente en Él. Usted ya reconoce que está en Cristo y tiene autoridad para orar como embajadores de Jesús. En Argentina vivimos como a una cuadra en San Isidro de embajadores de Inglaterra, creo que era.
Y ahí yo entendí la función del señor embajador, representando la reina de Inglaterra en Argentina. Él podía afirmar todo lo que él estaba haciendo en Argentina. Él estaba cumpliendo la voluntad de la reina de Inglaterra, siendo embajador. Ahora imagínate, tú y yo somos embajadores de Jesús. Podemos orar en su nombre, podemos actuar en su nombre, podemos ordenar que salga fuera de nuestro matrimonio por el sacramento, podemos orar por el matrimonio, podemos orar por nuestros hijos, podemos retomar nuestras casas para el Señor en autoridad, pero más que todo podemos orar por nuestras vidas. Y cuando sale de nuestra boca odio, resentimiento, cuando sale miedo, cuando sale angustia, usted mismo, por lo que estás viendo que está saliendo de ti, de cómo estás pensando y actuando, usted mismo va a saber cuáles espíritus está atormentándolos en ese momento. Yo me acordé en esos tiempos de COVID, María Visión cambió toda su programación y terminó todos los programas, incluyendo la mía. Y en primer momento me sentí como que no apreciada, me sentí triste, me sentí que ahora qué va a hacer y no era la forma y me sentí todo víctima. Y rápido me agarré y dije, Señor, si tú lo permitiste, mi vida, mi ministerio está en tus manos. Nada es mío, te entrego todo. Y sabes que en ese momento me entró mucha paz. Porque cuando nosotros estamos actuando como víctimas, cuando estamos actuando en autocompasión, cuando estamos actuando todo el tiempo hablando mal de otros o con miedo del futuro, esto no es de Dios. Otro texto de reflexión y vamos con dos más antes de concluir en oración este mensaje. En 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 a 11. Humíllanse pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístenle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan a persecuciones semejantes. En adelante, estamos aprendiendo otra vez, sigue repitiendo en esta reflexión la palabra humíllanse, humildad, humildad, humildad. Es como una arma que Dios nos está resaltando de saber cómo orar con poder y cómo orar por liberación. Estamos viendo otra vez, sean vigilantes, porque el león rugiente, tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Imagínate entrando en una batalla y que tú no sabes quién es tu enemigo, tú no sabes cuáles son sus debilidades, tú no sabes cómo él actúa. Y sería como lanzarte pues tontamente, yo diría. Sabemos que Satanás es mentiroso, es acusador, divide, destruye, roba, mata. Sabemos eso, entonces cuando vemos señales de eso, sabemos que es Satanás actuando, pero debemos discernir también si la forma de orar debe ser en autoridad, echando fuera cualquier influencia o infestación, opresión del diablo, o si requiere una oración de sanación interior, o si requiere estar en adoración, en alabanza, o si requiere, rezando el rosario, consagrándonos a la Virgen, llevando medalla de San Benito, llevando agua bendita. Hay tantas herramientas que en los libros del Padre Gustavo y el Padre Diego podemos encontrar con todo el detalle, así que hay que buscar estos libros y hay que leerlo en las Sagradas Escrituras, pero más que todo, resumido, sean sobrios. No vuelven a caer a lo de antes. Ya que volviste al Señor, mantente ahí, no te alejas.
Cualquier tentación pide la gracia del Señor para resistirla. ¿Por qué? Porque el león rugiente anda viendo quién devorar. Y todos hemos visto esos programas de National Geographic, ¿no es cierto? Donde hay uno que se separa del grupo y es atacado por los leones, ¿no es cierto? Es el más débil. Los leones están ahí esperando hasta que uno se separa y se lanzan y lo devoran y ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Mejor prevenir. Entonces, yo escuché una vez una predicadora muy querida que ella predicó ese tema y ella dijo, es que, ¿qué es lo que los leones comen? Pues comen carne. Entonces, no vamos a vivir en la carne y así el león no va a poder comernos. O sea, suena demasiado sencillo, pero es así. Hay que aprender a vivir desde el Espíritu, hay que vivir todos los días unidos a la iglesia, en los sacramentos, en oración, en adoración, en alabanza, leyendo la palabra, todos los días fuertes en el Espíritu, invocando al Espíritu día y noche, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de todos los dones y carismas, ejerciéndolo, siendo generosos, sirviendo a los demás. Y ahí, viviendo en el Espíritu, pues no tiene de dónde, pero no baja la guardia, igual que COVID. Hay gente que ya empieza a andar como si no existiera ese virus y vamos viendo rebotes otra vez. Así que hay que entender que hay peligro presente y siempre acudir a la Virgen y escondernos bajo su manto, pero no miedosos. Estar ahí muy unidos a Jesucristo, pero no miedosos, no pequeños sí, pero grandes porque Dios vive en nosotros. Comprender cuál es nuestra grandeza y vivir desde nuestra grandeza. Y con este texto ahora vamos a ir resumiendo en Efesios capítulo 6. Y en Efesios capítulo 6, versículos 11 a 18, vemos cuáles son nuestras armas. San Pablo lo va a describir al pueblo en Éfeso, pero Dios nos está repitiendo lo mismo hoy. Dice que llevan con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo pueden resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. A ver, escuchan, aquí van. Toman la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Y por último, usan el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Viven orando y suplicando. Oren en todo tiempo según lo que les inspira el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Entrando en batalla, y tú dices que no me gusta, ¿por qué no me hablas de algo bonito? Lo siento, estamos en una batalla. Y de nada sirve dormir, quejar, de nada sirve. Éntrale. Hay que tomar las armas que Dios nos ha dado. Somos vencedores en Cristo. Acuérdate cómo termina. Si te olvidas, lea el libro de Apocalipsis al final y usted sabrá que salgamos de esto y de mucho más vencedores, mientras que no nos separemos de Cristo y su iglesia. Tú y yo somos vencedores y nuestra oración es con toda la autoridad en el nombre de Jesucristo. Es con todo el poder del Espíritu Santo, con María cubriéndonos, protegiéndonos, intercediendo por nosotros, con Cristo diciendo amén, nuestro mediador en el cielo, nuestro Redentor y Salvador, el Señor de nuestra vida, está con nosotros en cada oración y unidos como hermanos. Nunca nos venceremos.
Aquí estamos hablando de las armas, de la palabra como espada, la tienes en tu mano. Si usted no conoce la palabra, es tiempo. Es tiempo, este mes es propicio, el mes de septiembre, es tiempo de la Biblia. Conozca la palabra de Dios, porque será la espada con quien usted puede atacar al enemigo. No le permites destruirte. Atácalo con la palabra de Dios, con el escudo de la fe. Es la fe, o sea, está protegiéndote la fe, con el casco de la salvación, con el calzado listos para correr con el evangelio, listo para compartir, viviendo siempre en la verdad. Yo no sé a quién estoy hablando, pero hasta ahora usted no está viviendo en la verdad. Usted tiene una doble vida. Usted está viviendo con medias verdades. Usted no sea como en el Hechos de los Apóstoles, cuando Ananías quiso mentir a San Pedro, quien le dice, ¿por qué permitiste a Satanás entrar en tu corazón para mentir a la comunidad? Y cayó muerto. Ay, bueno, no estoy advirtiendo a nadie, pero hay que vivir en la verdad, en la humildad, en el amor, en la generosidad, en el servicio a los demás, viviendo con toda la armadura puesta. Pero hay otro texto que a mí me gusta porque pues me gusta resumir las cosas. En Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14, al final de esa indicación de quiénes son nuestros enemigos y una advertencia de no caer en lo que antes era nuestra vida, nos insiste San Pablo, y Dios nos insiste hoy desde su palabra, que debemos revestirnos en el Señor Jesucristo. Cada mañana, todos los días, te revistes de dignidad, de prudencia, te revistes del amor de Dios, te revistes y dejas que Dios llena todos los vacíos en tu corazón, que sana todas las heridas en tu vida, que te libera de todo poder del mal. Porque ¿sabes qué? Cuando usted está unido a Cristo, todo poder del mal tiene que huir, porque todo tiene que doblegarse en el nombre de Jesucristo. No tiene permiso para estarte atando. Satanás lo sabe, pero hace falta que usted ahora lo viva. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por liberarnos. Gracias que hoy día nos estás liberando. Y gracias por la promesa que nos librarás en el último día, que este cuerpo no nos detendrá, que volaremos hacia ti en un abrir y cerrar de los ojos cuando tú decides. Haz que nuestras vidas te pertenezcan, Señor. Toma tu lugar como Señor de nuestras vidas. Entra a tomar tu lugar en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos, nietos, familiares, toda la familia. Entra, te damos lugar, Señor. Entra, Señor, en tu majestad. Te reconocemos, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, quien en este momento está intercediendo por cada uno de nosotros, está pidiendo, suplicando nuestra liberación en totalidad este día. Escucha su oración de tu Madre Jesús. Únete con su oración por nosotros, a quienes tú has redimido con el poder de tu sangre. Cúbrenos con tu preciosísima sangre en este momento, a todos los que están volviendo a ti, Señor. Cúbrenos, protégenos y libéranos de todo mal. Ordenemos en este momento que salga fuera de nosotros, de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra finanza, de nuestra familia, de toda nuestra existencia, del plan de Dios para nuestra vida, de nuestro futuro. Ordenemos a todo demonio, a toda influencia del mal, a todo poder del mal que salga fuera y que se queda encadenado en el infierno, que San Miguel Arcángel
lucha a nuestro favor en ese momento, encadenando a todo demonio que quiere seguir destruyendo nuestra vida. No lo permites, Señor, somos tus hijos. Protégenos como las niñas de tus ojos. Protégenos como los amados hijos de Dios que somos. Revístenos con tu dignidad, Señor. Revístenos con tu poder, con el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos de todos nuestros vacíos, llénanos con tu amor, para que no sigamos mendigando, para que nos levantemos de toda enfermedad. El día de hoy sana a todos los que están enfermos por la influencia del mal. Echa fuera, Señor, con una sola palabra. Seremos libres, echa fuera de nuestra vida a toda influencia del mal. Lo pedimos confiados que somos muy queridos, muy amados, que formamos parte de tu cuerpo místico y por nuestro bautismo estamos totalmente unidos a ti, Señor, y a tu iglesia. Nos protegemos con toda la armadura de Dios y en ese momento nos levantemos confiados en ti, que hoy seremos vencedores y mañana también y hasta el más último día de nuestras vidas, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres el Señor de nuestra vida, tú eres nuestro Dios y en ti confiamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a continuar en esta jornada con la adoración al Santísimo y con la oración poderosísimo de liberación. Así que no se vayan y ha sido un gusto acompañar a los mensajeros de la paz, a mis queridísimos amigos, el Padre Gustavo, el Padre Diego y a todos los consagrados, a todos los miembros de los mensajeros. Así que un saludo muy caluroso. Quisiera abrazarlos, quisiera estar en persona con ustedes, pero Dios ha visto bueno esta forma de unirnos. Así que gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y hasta siempre.